Muy buenas noches, queridos estudiantes. Y en el presente video vamos a aprender cómo conectar a través del lenguaje PHP hacia una base de datos de MySQL. ¿Por qué MySQL? MySQL es uno de los motores de base de datos más utilizados a nivel mundial. Normalmente cuando usted adquiere servicios de web hosting, ya sea gratuito o de pago, casi siempre, vamos a decir que en la mayoría de los casos, lo que usted va a obtener dentro del paquete de servicio es una base de datos de MySQL. Es uno de los motores más utilizados a nivel mundial para almacenamiento en web hosting. Hay otros motores de base de datos como SQL Server, PostgreSQL, Oracle, Database, y así hay otros, MongoDB, y incluso Google en sus servicios tiene también en Firebase tiene también lo que son servicios de almacenamiento en bases de datos, pero MySQL es uno de los más utilizados a nivel mundial y es el que quiero enseñar. También en vista de que en nuestra cuenta de web hosting gratuito, pues tenemos, gracias a Dios, acceso al motor de base de datos de MySQL. Así que antes de conectar una base de datos por PHP, vamos primero a tener que aprender cómo creamos nuestras bases de datos y cómo administramos nuestras bases de datos, así como les voy a dar una pequeña introducción al uso de bases de datos en web hosting gratuito. Así que, bueno, lo primero que vamos a hacer es entonces ir al panel de control en nuestro proveedor de web hosting. Bueno, entonces voy a ingresar aquí al Client Area. Ingreso a mi panel. Le doy Manage aquí a mi cuenta. Me voy aquí a donde dice Control Panel. Y me va a cargar mi cPanel. Bueno, Vista Panel dice ahí. Eso es un cPanel. Y nos vamos al área que dice Databases o Databases. Aquí. Y nos vamos a ir a donde dice MySQL. Databases. Nos carga entonces y nos dice que podemos crear hasta 400 bases de datos. Claro, este es un servicio gratuito y nos da un límite de almacenamiento por todas estas bases de datos. No nos dice por aquí, creo que en alguna parte, si buscamos en la ayuda, nos dice cuál es el máximo de espacio para estas 400 bases de datos, pero la verdad, si es gratis, no les recomendaría que creen tantas bases de datos. Ya cuando es de pago, pues sí, pero en realidad, ¿para qué tanta base de datos, no? Lo que sí tiene el servicio free, por lo menos de Infinity Free Web Hosting, es que ellos le ponen un nombre previo a la base de datos, un prefijo. Este es al azar, en mi caso este es el que me tocó a mí, EPIS 29193370. Y luego guión bajo, y aquí ve el nombre de la base de datos que quiero crear. Por ejemplo, voy a crear una base de datos para almacenar... ¿qué? Contactos. Contactos. Entonces así se va a llamar la base de datos, o le puedo poner que sea una base de datos que se llame agenda. Así se va a llamar la base de datos, agenda. Y una vez que le escribimos el nombre, presionamos el botón Create Database. Aquí nos las ha creado. ¿Cómo lo sé? Bueno, si bajamos, vemos que en Current Databases ya nos salen las que hemos creado. Este es el nombre de la base de datos. Como podrán ver, es este prefijo de mi cuenta, guión bajo, el nombre que le puse, que era agenda. Este es un usuario que me crea él automáticamente. Este es el usuario de la base de datos. Ya lo vamos a ocupar más adelante. El password no se ve, pero lo podemos ir a ver nosotros a nuestro Client Area, que es el vPanel ahí al inicio. Entonces ustedes recordarán que antes de llegar aquí, estuvimos aquí en el Client Area. En el Client Area. Entonces bajamos y buscamos aquí donde dice MySQL Details, o sea, los detalles, y aquí dice MySQL Password. Entonces este password que usted ve aquí, Show Hide, este es el password de la base de datos para poder entrar a la base de datos que creamos allá en el cPanel. Regreso aquí. Entonces este password lo podemos ir a ver al área del cliente.
En otro web hosting se mira en otra parte, cada web hosting es distinto, así que usted debe investigar cómo se hace. Y este es el nombre del host, o sea, esta es la dirección del servidor donde está almacenada esta base de datos. Nos va a servir también cuando conectemos. Lo vamos a ver todo esto más adelante. Pero ya creada una vez la base de datos, ahora lo que necesito es, ok, ya tengo la base de datos, ¿cómo creo la estructura de almacenamiento? O sea, las tablas o la tabla donde voy a trabajar. Todos los motores, todos los proveedores de web hosting gratuito y de pago nos dan también herramientas para poder administrar estas bases de datos. Por ejemplo, la más popular es una herramienta llamada PHPMyAdmin. Esta es una de las más populares para administrar bases de datos de MySQL y que viene instalado en los web hosting. En este caso, en Infinity Free, aquí mismo donde estoy en MySQL Databases, aquí mismo está el administrador. De hecho, aquí lo dice, miren, PHPMyAdmin, admin. O sea que si yo toco este botón, me va a enviar a la herramienta de administración de esta base de datos llamada Agenda. Hagamos clic aquí en Admin. Y aquí está cargando nuestro PHPMyAdmin. Aquí está. Aquí nos dice que estamos en la base de datos Agenda, en el host, que es el servidor donde estamos conectados. Y tenemos varias herramientas, una para crear las tablas de forma gráfica, una para ejecutar comandos de SQL, por si ustedes manejan este lenguaje, para buscar datos, hacer consultas de forma gráfica, exportar los datos a Excel o archivo de backup, o importar un backup, otras configuraciones y un diseñador gráfico de bases de datos. Aquí hay muchas cosas. Pero ahorita solo vamos a utilizar la pestaña estructura, que es donde creamos nuestras tablas. Dice que no hay tablas en la base de datos, así que necesitamos crear una tabla que es donde vamos a almacenar la información. O sea que la base de datos, recuerden, es un conjunto de tablas. Una base de datos sin tablas, entonces no tiene dónde almacenar. Es necesario crear tablas. Entonces nos vamos aquí donde dice crear tabla. Es lo primero que nos aparece cuando es vacía la base de datos. Y aquí le ponemos el nombre y cuántas columnas va a tener esa tabla. La base de datos es agenda, pero voy a crear una tabla que se llame contacto. O cliente. Estoy pensando, ¿no? Contacto. Contacto. Aquí vamos a crear nuestros contactos. De la tabla que se llame, contactos. Así pongámoslo, contactos. ¿Cuántas columnas va a tener? Bueno, pensando en qué información necesito para almacenar un contacto, obviamente necesito su nombre completo, su número de teléfono, ya sea celular o fijo, su correo electrónico. ¿Qué más necesito saber de esta persona? Algunos comentarios. Observaciones. Entonces, esto es lo que necesito de una persona yo para tenerla como contacto. Bueno, entonces ocupo 4 columnas. Más adelante usted puede agregar más, pero ahorita vamos a agregar una tabla de 4 columnas. Entonces le damos aquí columnas 4 y le damos continuar. Hecho esto, nos aparece esta herramienta para ya diseñar la tabla. La tabla todavía no está creada, ojo. Y aquí me crea 4 renglones para poder poner las 4 columnas que se supone que va a tener mi tabla. Bueno, la primera dice que es el nombre completo. Bueno, entonces nombre le podemos poner ese campo que se llame nombre, así como le voy a poner N mayúscula. El tipo, hay varios tipos de datos, no voy a ahondar mucho en este tema porque no es una clase de bases de datos, pero les diré que int es para almacenar números enteros, o sea, sin decimales. Varchar es para almacenar texto alfanumérico, letras y números. Text es para almacenar textos gigantes, sin límite. Date es para almacenar fechas. Luego están las variantes del entero, entero pequeño, entero
chiquito, tiny, entero medio, entero y entero grande. La verdad que esto depende de cuál es el máximo número que pueden almacenar. Esto lo deben leer en la documentación ustedes de MySQL. Cuál es el número más grande que almacena cada uno de estos, pero estos solo almacenan enteros, por ese límite. Está decimal para almacenar números decimales, float, decimal, este es decimal de muy baja precisión, el decimal, float, decimal de baja precisión, o sea, no muy baja, baja, double, decimal de alta precisión y real, decimal de muy alta precisión. Booleano para grabar verdaderos y falsos, y más abajo van a encontrar más tipos de datos que ustedes deben investigar. Yo en mi caso, para el nombre, como graban letras y números, voy a utilizar varchar. Y longitud, yo estoy obligado, si es varchar, a poner cuántos caracteres va a almacenar esta columna. Pongámosle que un máximo de 150 caracteres. No toco aquí nada más. Luego tengo de la persona el teléfono. Ok. Teléfono. Y le digo, bueno, los teléfonos son numéricos, pero hay países que utilizan algunos símbolos y cosas raras para sus números de teléfono, un código de área. Entonces mejor grabémoslo como varchar, o sea, alfanumérico, que unos 50 caracteres o unos 30 caracteres. Usted después puede aumentar esto sin dañar la información que está almacenada. Ok. Luego del teléfono está el correo electrónico. Entonces usted no puede hacer esto, miren. No puede usar espacios en los nombres de las columnas. Electrónico. ¿Por qué? Porque al crear bases de datos no puede ir este espacio en blanco en medio de correo y electrónico. Tiene que ir pegado así. O le ponen email. Yo creo que voy a poner email así. Y es varchar máximo de 50. Y luego están las observaciones o comentarios. Voy a ponerle observaciones. Y le pongo que es varchar también. O le pongo un tipo text, que este tiene bastante cantidad de texto que puede almacenar y no necesita poner una longitud. Si es tipo text. Text es que soporta más tamaño que el varchar. Al varchar estoy obligado a ponerle yo cuántos caracteres al text. No, entonces no le ponemos. Otra cosa que quiero ver es cuál de todos estos son obligatorios. El nombre definitivamente es obligatorio. El teléfono es obligatorio porque es de que me sirve tener a alguien que no es el teléfono, entonces el contacto no me sirve. El correo que sea opcional, o sea, si no tiene correo, pues ni modo, lo puedo almacenar aunque no tenga correo. Y las observaciones que sean opcionales, no estoy obligado a llenarlas. Entonces, estos dos son obligatorios. Y estos dos de acá son opcionales. Entonces, cuando algo es opcional, yo le marco aquí donde dice nulo, indicando de que estos dos de aquí pueden ir nulos, o sea, pueden ir vacíos. No estoy obligado a llenarlos. Si yo no marco el nulo, es que estoy diciendo que esto es obligatorio. Ahora, hay algo muy importante en los principios del diseño de base de datos. Una tabla como esta tiene un problema. ¿Qué tal si tengo dos personas que se llaman igual? Entonces ya voy a tener un problema que se llama duplicidad de información. Entonces en las bases de datos no debería haber información duplicada. Por ejemplo, no debería tener dos personas que se llaman igual, aunque ¿qué tal si en el mundo real sí existen dos personas que se llaman igual? Entonces tengo un gran problema aquí. Pero para eso se crea algo que se le conoce como identidad. O sea, es una columna de la tabla, o sea, es una llave, ¿sí? Es una llave primaria, así llave primaria. O sea, es una columna donde yo almaceno un valor que hace de que esta persona sea única y no tenga a alguien repetido. Esa es la famosa llave primaria y es obligatorio tenerla en nuestras tablas. Porque si yo tuviera dos personas que se llaman igual y que tienen el mismo número de teléfono, bueno, no debería ocurrir, pero imaginémoslo, pero diferente email, pero vengo yo y borro a, digamos, Gerardo Portillo y tengo dos Gerardos Portillos ahí y se van a borrar los dos. ¿Cómo evito que se borren los dos?
poniéndole una columna extra. Entonces, yo cuando diseñé la tabla, la diseñé para 4 columnas, ¿se acuerdan? Y por eso me salieron estas 4 columnas acá. ¿Qué necesito hacer? Agregar una columna adicional. Entonces, si ustedes observan esta pantalla, ven acá arriba que dice agregar tantas columnas, dice una columna. Bueno, si usted toca aquí agregar una columna y le da a continuar, entonces usted insertaría una columna extra a su tabla. Y esta podría ser nuestra llave primaria. Normalmente la llave primaria debería ser la primera columna. Pero como no estamos en base de datos, entonces no hay ningún problema. Así que podemos dejarla aquí. Pero si usted no se siente cómodo, la puede mover después. Ya le voy a enseñar cómo. Entonces, ¿qué hace único a una persona? Que vaya, por ejemplo, quiero poner un campo cero, ¿verdad? Vamos a decir que es la cédula o la identidad, o sea, el número de cédula, o si es extranjero, su pasaporte, su número de identidad. Y que este sea obligatorio. Entonces ya tendría 5 columnas mi tabla. Esta es la nueva identidad y va a ir acá. Y identidad, eso sí son números, pero también a veces ocurre que son letras, porque hay pasaportes que traen letras. Entonces, identidad también que sea varchar de unos 40, por si es un país raro donde usen 40 caracteres para identificar a la gente. Y luego aquí le digo, donde dice índice, y esto es muy importante cuando usted crea un campo para identificar cada registro de la tabla, es que el índice sea primary. Entonces, esta columna, y le va a salir este mensaje, usted le da a continuar. Aquí está diciendo que esta columna, identidad, va a ser su llave primaria, lo que va a impedir que haya dos personas con la misma identidad. Eso hace único el registro. Cuando le di continuar, vieron que toqué el botón continuar, me quedó así. Ahora, ¿cómo muevo esto para acá arriba? Para que sea la primera columna. Me voy aquí a identidad y aquí donde dice mover columna, toco este combito de acá y le digo primera, o sea que sea la primera columna. Pero no me va a dejar hasta creo que tengo que guardar primero la tabla. Entonces, primero guardémosla. Ya diseñé los campos y le voy a dar aquí donde dice guardar. Otra cosa importante, el motor de almacenamiento. Si ustedes en el servicio que contraten llegan a ver uno que se llame InnoDB, procuren seleccionar InnoDB, lo que les va a permitir usar llaves foráneas. ¿Qué llave foránea? Es para generar entidad relación, pero eso lo aprenden en su clase de base de datos. Pero si no, déjenlo en MyISAM. Y aquí no lo toquen ya. MyISAM es el motor de almacenamiento básico, pero no soporta llaves foráneas. El InnoDB, que le hablé hace un momento, sí soporta. Dejémoslo así. Ahora clic en guardar. Aquí ya se nos creó nuestra tabla. Ya en nuestra base de datos está creada la tabla, ya nos sale así como un pequeño catálogo. Ahora, ¿cómo muevo yo identidad para que sea la primera? Para que esté de primero aquí, que esté antes de nombre. Necesito cambiar la estructura de la tabla. Entonces, aquí donde me encuentro ahorita, si no me equivoco, vamos a ver aquí, creo que tendría que regresar al editor de los campos. Si no me equivoco, es este que dice cambiar, este de acá. Si lo tocamos, no nos deja. Vamos a ver, mover columnas, aquí está, ¿ve? Mover columnas, dice. Bueno, démosle clic a mover columnas y ya me sale este panelito. Miren qué sencillo. Agarro identidad, lo arrastro con el botón del mouse y lo subo y le doy continuar. Miren qué facilito estaba. Ahora ya tengo identidad y ven que tiene la llavecita porque era la primary, ¿sí? El primary. Luego el nombre, el teléfono, el email y las observaciones. Hasta este momento ya tenemos nuestra pequeña tabla en nuestra base de datos. Si usted cerrara el PHP MyAdmin, estoy otra vez en el panel, si usted volviera al PHP MyAdmin,
de la base de datos, va a ver que ahora ya tiene una tabla. Y si usted le da examinar, usted puede ver qué está almacenado en la tabla. No hay nada ahorita. ¿Sí? No salió nada. Vacío, dice. Porque no he almacenado nada, obviamente. Si usted le da clic aquí en estructura, usted puede volver a editar esa tabla, miren. Y si usted quiere agregar una columna, simple y sencillamente se va aquí donde dice agregar tantas columnas. ¿Después de qué columna? Después de observaciones, si quisiera, y le da continuar. Y usted con esto agregaría más columnas a su tabla, pero no lo voy a hacer. Bueno, ahora que ya tenemos la tabla, probemos meterle algo de información y así también ir aprendiendo un poco sobre el lenguaje SQL. El lenguaje SQL es un estándar de la Organización Internacional de Estándares, de la ISO. SQL no es exclusivo de un fabricante, sino que es un lenguaje estructurado, ¿sí? Lenguaje estructurado de consulta, y es el que describe y define un lenguaje para poder manipular información almacenada en depósitos conocidos como bases de datos. Varios motores de base de datos como MySQL o SQL Server, Oracle, me recordar otro, el PostgreSQL y otros motores de base de datos, pues se rigen bajo este estándar SQL y tienen un conjunto de comandos que se les conoce como comandos de definición de lenguaje para crear tablas, procedimientos almacenados, lógica de las llaves y esas cosas. Y está el DML, que es el Data Manipulation Language, que es donde nosotros ya agregamos, registros a las tablas, los borramos, los actualizamos o buscamos información en las tablas. Y este es del que les quiero hablar. Como les digo, no es una clase de base de datos, pero es importante que lo sepan. Entonces vamos a insertar datos, a modificar datos, a eliminar datos y a consultar datos a través de comandos de SQL. Bien, entonces, como notarán, acá arriba está una pestañita que dice SQL. Si usted toca esta pestañita, usted puede escribir consultas a la base de datos en esta caja de texto de acá. Por ejemplo, el comando para poder saber qué hay dentro de una tabla se llama select, ya sea con mayúsculas o minúsculas. Voy a hacer zoom. Si usted pone select, debe decir qué columnas quiere ver. Si usted no sabe cuáles columnas tiene una tabla, pone un signo de asterisco que significa todo. Seleccionar todo from, o sea, desde qué tabla, y usted le dice cómo se llama la tabla. Bueno, la tabla se llamaba contactos, perdón. Así se llamó la tabla que hicimos hace un rato. Usted, una vez que escribe esta consulta, le da aquí donde dice continuar. Y así la ejecuta. Voy a quitar el zoom. Le voy a dar continuar. Y vamos a ver qué nos pasa aquí. Bueno, como no tengo datos almacenados, obviamente no me va a devolver nada. O sea que es lógico, ¿no? Miren. Se ha devuelto un conjunto de valores vacíos. Vieron que tardó su rato, ¿verdad? Porque es hosting gratuito. Entonces no tengo datos, pero me salieron las columnas: identidad, nombre, teléfono, email, observaciones. Si usted en vez del asterisco pone los nombres de las columnas, pero respetando las mayúsculas y las minúsculas, o sea, cuando usted hizo la tabla, aquí en la estructura, si usted recuerda, teníamos estas columnas: identidad, nombre, teléfono, email, observaciones. Bueno, cuando usted le da select y pone los nombres de las columnas que quiere ver únicamente, entonces usted debe respetar las mayúsculas y minúsculas que usó para nombrar estas columnas. Vamos a hacer la prueba. Voy a irme aquí a SQL nuevamente. Y voy a decir select asterisco from, voy a borrar esto, from contactos,
pero le voy a decir solo la identidad y solo el nombre, por ejemplo. Entonces, si yo le doy continuar y espero un momento, obviamente, como es gratis, va a tardar un poquito. Ahí va a aparecer, lo tenemos que ser pacientes. Entonces aquí solo estoy mandando a traer 2 columnas. Y aquí, como podrán ver, solo hay 2 columnas, porque son las que mandé a pedir. Se separan con comas. Si quiere pedir 3 columnas, te lo voy a volver. Bueno, se me perdió la consulta. Creo que tenía que darle modificar. Select identidad. Luego quiero el teléfono. Por último, el nombre. Entonces, from contactos. Entonces, le doy continuar. Espero a que se ejecute. Claro, no estoy recibiendo resultados completos porque no hay nada guardado en la tabla. Ya vamos a aprender a agregarle datos a la tabla. Aquí está ahorita ejecutándolo. Suele tardar un poco, ¿verdad? Porque es free. Identidad, teléfono y nombre. Eso es lo que voy a mandar a pedir de la tabla contactos. Ahí está. Miren, identidad, teléfono, nombre. Solo esas columnas mostraría. Si hubiera datos, nos mostraría aquí toda la información de las personas, solo identidad, teléfono y nombre. Usted lo decide. Si usted quiere volver a la consulta sin perderla, haga clic aquí donde dice editar. Vamos a editar y ya nos va a regresar aquí al editor sin perder la consulta. Esto es bueno que ustedes la guarden en un editor de texto para tenerlas a la mano. Ahora, ¿cómo agrego información a la tabla? Bueno, para ello hay un comando que se llama insert. Voy a hacer zoom. Insert, inserta datos en una tabla, es decir, insert into. Y pongo insert into y luego pongo el nombre de la tabla. El insert into puede ir en mayúscula y en minúscula. Yo recomiendo en mayúscula. El nombre de la tabla, igualito que como lo nombraron cuando la crearon, ¿sí? Respetando mayúsculas y minúsculas. No siempre es obligatorio, pero en algunos proveedores de página web lo obliga a que respete mayúsculas y minúsculas. Insert into contactos, luego abro y cierro paréntesis y pongo las columnas a las que le voy a insertar datos en esa tabla. Digo identidad, nombre, teléfono, email y observaciones. O sea, voy a insertarle datos a las 5 columnas. Luego, values, si bien lo hice en el siguiente renglón, pero también lo puede hacer corrido. Pero yo voy a aprovechar el espacio. Values. En values, ya va, abro y cierro paréntesis. En el orden en que están las columnas, es el orden en el que voy a mandar los valores por cada columna. Por ejemplo, para la identidad, ¿se acuerdan que era un varchar? O sea, es alfanumérico. El nombre es alfanumérico, el teléfono es alfanumérico y el email es alfanumérico. Entonces, bueno, en values pongo este juego de comitas, o sea, una comita y otra comita. Si no saben cómo se sacan estos apóstrofes, se sacan con Alt 39. Esos son apóstrofes o comitas sencillas. Entonces pongo aquí una identidad, luego coma, ahora dice, esta es la identidad. Esto corresponde a la identidad en el orden que están los campos o columnas. Luego sigue el nombre. Bueno, pongo mis 2 apóstrofes y digo, bueno, así, coma, luego el siguiente es el teléfono, entonces el teléfono, luego, coma, el email, y ven que lo puse entre apóstrofes, y las observaciones, ya con esto, en el orden de que están definidos los values, y van que separados con comas, es el mismo orden en el que puse los campos que voy a afectar. Si yo le doy continuar, se va a insertar el registro. Voy a quitar el zoom, espero. Si hubiera un error nos diría luego de ejecutarlo. Esperamos a ver qué pasa. Ok, dice una fila insertada. Si se hubieran equivocado, aquí hubiera tirado error. Le doy aquí en editar
para volver al insert que hice. Ya el registro se insertó. De hecho, esto lo voy a copiar en un Notepad. Control C, Notepad, Control V, para tenerlo ahí a la mano por si lo llego a ocupar. Voy a equivocarme a propósito. Imagínense que pongo una columna que no existe. Por ejemplo, en vez de identidad, pongo identidax y le doy continuar. Entonces, desde el momento que hice eso, me dice que la columna identidax en Félix es desconocido. O sea, no existe esta columna porque se llama identidad, para que lo sepan. Entonces, aquí abajo les va a dar los errores en caso que se equivoquen, para que tengan una idea. Los varchar siempre deben ir encerrados en comitas simples, para que lo sepan. Los big int y los int no van encerrados en estas comitas, se pone el número de un solo. Vamos a agregar a alguien más. Voy a modificar este insert, ya que lo tengo hecho. La identidad, vaya, vamos a hacer otro. 111, me la voy a inventar así. Que se llame... y el teléfono así, y el correo no tiene, o vaya, si nosotros no queremos, porque recuerden que el email y las observaciones eran opcionales, ¿se acuerdan? En nulo, email y observaciones dice nulo sí, entonces significa que pueden ir vacíos. Entonces, si la columna es nula, usted la puede ignorar aquí en los nombres de los campos. Digamos, vengo yo y los quito y dijo que solo va nombre, identidad, nombre y teléfono. Entonces, usted puede ignorar, poner el email y las observaciones. Miren, solo va identidad, nombre y teléfono, que son los que no permiten nulos. Este de aquí nulo. Dice no, 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 no. O sea, estos son obligatorios, los últimos dos son opcionales. Entonces, los tres obligatorios y son esos. Y le doy continuar. Esperamos. Por lo menos no tiro error. Esperemos a que nos retroalimente que ya se insertó. De hecho, esto lo voy a copiar también para dejarlo aquí a la mano para saber qué he ido haciendo. Miren, una fila insertada. Editar. Ahora, voy a consultar. Select asterisco from contactos. Continuar. Esperamos a ver qué hay ahora en la tabla de contactos. Ya deberían aparecerme los dos registros que inserté, que eran estos de acá. Gerardo Portillo, Alison Erazo. Y ahí está, miren. Dice que mostrando dos filas. Sí, total de dos. Y aquí está, miren. Los registros que insertamos. El primero que tenía todos sus datos, los 5 campos, las 5 columnas. ¿Sí? Y el otro que solo le insertamos los 3 campos obligatorios. Este de acá. Y así es como podemos agregar información. Ahora, ¿cómo modificamos información de un registro que ya existe? Bueno, vamos a darle aquí en editar. Voy a enseñar ahora el update. El update. Update. El update se pone así, update, y se pone el nombre de la tabla que va a cambiar. Luego se le pone set y se le indica qué campos voy a cambiar. Bueno, para empezar, a este registro de Gerardo Portillo le vamos a poner que el nombre era Gerardo Josué Portillo. El set nombre, o sea, el campo que voy a afectar, la columna que voy a afectar, igual y entre apóstrofes porque es varchar de cadena, entonces que va a ir ahí. Entonces ahora es Gerardo Josué Portillo, ya no es solo Gerardo Portillo. Y le digo where, o sea, quién, porque hay que decir, si usted lo dispara así, le va a cambiar todos sus contactos y todos se van a llamar Gerardo Josué Portillo, y esto es lo peor que puede ocurrir, disparar un update sin un where. Todo update debería llevar un where, es importante saberlo. Where le dice usted cuál es el registro que va a modificar. ¿Se acuerdan que creamos una columna que se llama identidad? Y era para poder hacer único cada registro y poder saber quién voy a cambiar a la hora de hacer actualizaciones o borrar algo.
Entonces, para eso me sirve el where, la identidad, esta cédula, para en el where usarla para que solo me actualice aquella persona cuya cédula sea esta de acá. Y así no afectar a la otra persona que tiene otra cédula diferente. Entonces le dice where identidad, que es mi llave primaria, igual, y entonces le digo, bueno, todo aquello que sea con esta identidad que lo cambie. Así no voy a tocar al que tiene la cédula 111. ¿Sí? Así, miren. Y le doy continuar. Y espero. Mientras voy a copiar esto y lo voy a dejar por ahí para saber qué he ido haciendo. No tiro error. Ahí está, miren. Hizo una fila afectada, indicando que modifiqué a la fila que se llama, que tiene este número de cédula. Si aquí les hubiera dicho 0 filas afectadas, es que no encontró algo del where, o sea, no encontró un registro cuya identidad fuera esta. Si pusieran la que no es, para que estén sabidos. Vamos a darle editar. ¿Y qué pasaría si pongo una cédula que no existe? Y le digo yo que el de la cédula 1, 2, 3, 4 tal ahí y que se mande a llamar Colinas, continuar. Esperamos a que le ejecute. Obviamente no tengo una persona que tenga este número de cédula. ¿Se acuerdan que solo agregamos el que tiene 1111 y el 1401-1582? Entonces no existe una persona que tenga esta cédula. Por lo tanto, cuando nos arroje el resultado, nos va a decir que afectó 0 filas. Esperamos. El update es un poquito más tardado, estoy viendo. Recuerden, es lento porque es web hosting gratis. Si fuera de pago, fuera más rápido. Miren, 0 filas afectadas, o sea, no existe una persona con esta identidad. Editemos. ¿Qué nos falta ahora? Bueno, borrar registros. Si ustedes recordarán, voy a hacer otra vez el select asterisco, tenía 2 personas y a este Gerardo Portillo lo cambié el nombre a Gerardo Josué Portillo con el update que disparé aquí. Pasó de Gerardo Portillo a llamarse Gerardo Josué Portillo. Miren, el update funcionó. Perdón, lo borré por error. Ahí está. El update, hizo el cambio para la persona con identidad 1401-182010-55. Pues para eso sirve el where y para eso sirve el campo identidad, para hacer único un registro. Ahora vamos a borrar uno de estos 2 registros. Vámonos aquí a SQL nuevamente. Y el comando para borrar se llama delete y ponemos el nombre de la tabla. Si usted lo ejecuta así como está, le va a borrar todo lo que hay en la tabla. Esto es peligrosísimo. El delete debe llevar, o sea, delete, bueno, en algunos motores de base de datos es delete from. Yo creo que lo mejor es usar el delete from. Creo que también funciona solo delete y el nombre de la tabla, pero vaya, delete from utilizo yo. Esa es la costumbre. Delete from contactos, where, y aquí es donde vuelvo a usar el where, o sea, where, identidad igual, y pongo que solo el que tenga el número de cédula que yo le diga, bueno, que borre entonces este de aquí, o sea, que borre aquello cuya identidad sea esto. ¿Sí? Este es importante el where, con el delete, que usted le diga que borre lo que tenga esta identidad. No sé si han visto chistes en internet, ¿verdad? No hay nada más peligroso que un delete sin where. Y bueno, es cierto, un delete sin where es peligrosísimo. Siempre acostúmbrense a poner un where en sus delete. Bueno, le damos aquí a continuar. ¿Realmente desea ejecutarlo? Mire que hasta me pregunta, sí, aceptar. Entonces espero a ver que lo borre. A ver qué resultado nos arroja. Si dice que hay 0 filas afectadas, es que no borró. Pero como me dice una fila afectada, es que sí borró el registro. Ah, de veras, bueno, le voy a editar. Voy a copiar esto para tenerlo ahí en mi bitácora de lo que hemos hecho.
Select asterisco from contacto. Vamos a ver qué quedó ahora en la tabla de contactos. Esté ejecutando. Y solo debería haber una persona porque borré la otra persona con este delete de acá. Veamos entonces. Está cargando ahí. Lo que es gratis es así. Esperamos, ya estuvo. ¿Qué dice ahora? Que solo está Gerardo Josué Portillo. El otro registro con identidad 111111 fue eliminado. Eso es el delete. Ahora, ¿y qué pasa si borro algo que no existe? Vaya, por ejemplo, quiero volver a borrar el contacto con cédula 11111. Entonces me va a decir 0 filas afectadas porque ya no existe, ya lo borré. Entonces no hay nadie con identidad 111111. Solo para que lo sepan. Esperamos a que termine para saber entonces cómo quedó. Ahí está. Miren, 0 filas afectadas. No pasó nada. Por cierto, otra forma de saber qué hay dentro de una tabla es irse a la pestañita examinar. Aquí cuando usted esté en la tabla contactos. Va a examinar y aquí me dice que solo está Gerardo Portillo. Claro, yo puedo borrar desde aquí. ¿Por qué les enseñé eso tan feo de borrar a puro comando o editar a puro comando o agregar a puro comando? Porque usted podía haber agregado desde aquí, desde insertar, miren. Lo enseño porque nos va a servir cuando programemos la comunicación entre PHP con nuestra base de datos de MySQL. Ahí es donde vamos a tener que entender lo que es el select. Vamos a ocupar el insert, vamos a ocupar el update y el delete. Son las 4 operaciones básicas en toda base de datos. Bueno, vamos a dejar hasta aquí el video para en el próximo hacer ya la conexión desde PHP a esta base de datos. Nos vemos en breve.